hoy quiero hablarles acerca de las mediciones de radiofrecuencia. Pero, ¿qué es esto de radiofrecuencia? Bueno, a la radiofrecuencia se le conoce también como espectro de radiofrecuencia o RF y se refiere a la porción menos energética del espectro electromagnético y son usados extensamente en las comunicaciones. Este espectro se divide en 8 bandas de frecuencia que van desde muy bajas frecuencias, comenzando en 3 kHz y extendiéndose hasta una frecuencia extremadamente alta que termina en 300 GHz. Cada una de estas tiene una diferente aplicación, como veremos más adelante. El concepto de radiofrecuencia se emplea para nombrar a las frecuencias del espectro electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones. Este espectro conforma el espectro radioeléctrico, medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radioelectromagnéticas que permiten las telecomunicaciones y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. En Costa Rica, la SUTEL es el ente regulador. Dentro del espectro electromagnético de las ondas de radiofrecuencia se incluye también la frecuencia modulada y las ondas de televisión que ocupan las bandas de VHF y UHF. Dentro de las bandas de UHF funcionan también los teléfonos móviles o celulares, los receptores GPS y las comunicaciones espaciales. Dependiendo del rango de frecuencia y la banda que se ocupe, se pueden aplicar en diferentes áreas como por ejemplo radiocomunicaciones, las transmisiones de televisión, radio, radar que por medio de ondas mide distancias, altitudes y direcciones de objetos como aeronaves, barcos y vehículos. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones. Entre sus ámbitos de aplicación se incluyen la meteorología, el control del tráfico aéreo y terrestre y gran variedad de usos militares. También la telefonía móvil, transmisión de audio y video que permite la radiodifusión AM y FM. La radionavegación que usa señales radioeléctricas que permiten a la aeronave guiarse, servicios de emergencia y transmisión de datos por radio digital, tanto en el ámbito civil como militar. Radiofrecuencia RFID empleado en las etiquetas antirrobo. Otra aplicación muy interesante es en la radioastronomía. Muchos de los objetos astronómicos emiten ondas de radio provenientes del universo, por lo que para estudiar estos fenómenos se usan grandes antenas para detectar las señales. También la resonancia magnética nuclear, que usa frecuencias que corresponden al intervalo de radiofrecuencias del espectro electromagnético para excitar átomos dentro del cuerpo que absorben energía y por medio de una computadora crean imágenes. Otra aplicación que se ha usado de gran importancia es la medicina. La radiofrecuencia se ha usado para cirugía mínimamente invasiva, utilizando ablación por radiofrecuencia, en donde la aguja especialmente diseñada está conectada a un generador de radiofrecuencia que calienta la punta de la aguja. Por lo tanto, se usan tratamientos de algunos tumores que no pueden destruirse mediante quimioterapia. Entre los tratamientos en los que se usa la radiofrecuencia es contra la apnea durante el sueño o para arritmias cardíacas. La diatermia es una técnica que utiliza el calor producido por la radiofrecuencia para tratamientos quirúrgicos, de tal forma que produce la coagulación de tejidos e impide que el tejido sangre tras la incisión quirúrgica, además de cauterizar vasos sanguíneos para prevenir el sangrado excesivo. También se puede utilizar el calor producido por la diatermia para destruir tumores, verrugas y tejidos infectados. Esta técnica es particularmente valiosa en neurocirugía y cirugía del ojo. Los equipos de diatermia normalmente operan en la frecuencia de onda corta de radio.
entre un rango de 1 y 100 MHz o energía de microondas que va de 434 a 915 MHz. Una aplicación en la que se encuentra en auge es en los tratamientos de belleza. La radiofrecuencia en niveles de energía que no producen ablación se usa también como tratamiento cosmético para tensar la piel, reducir la grasa o promover la cicatrización. La diatermia estética es una aplicación para esto. El uso de la radiofrecuencia para tensar la piel tiene su base en que se produce energía que calienta el tejido, lo que estimula la producción de colágeno y elastina subcutánea, consiguiendo que se reduzcan las arrugas de la piel. En el rostro, la radiofrecuencia facial es una alternativa a un lifting quirúrgico y otras cirugías cosméticas. También otros tratamientos como radiofrecuencia corporal, radiofrecuencia monopolar, radiofrecuencia abdominal, radiofrecuencia abdominal facial o radiofrecuencia unipolar. El tratamiento de la radiofrecuencia basa su técnica en la emisión de ondas electromagnéticas. Otros campos siguen investigando y descubriendo nuevas formas de uso, de modo que no podemos hacer una lista completa de cuáles son todas las aplicaciones que tienen. Probablemente se trata de una fuente de estudio y desarrollo de tecnologías inagotable, tanto para estas como para nuevas aplicaciones en el futuro. El correcto manejo de niveles de potencia es un factor crítico en el diseño y funcionamiento de la mayoría de los sistemas de RF y microondas. Si los niveles de potencia son demasiado bajos, la señal se degrada con el ruido, y si el nivel es demasiado alto se produce distorsión o destrucción de algún dispositivo. Por eso existe una gran variedad de instrumentos de medición y equipos que operan en radiofrecuencias, los cuales pueden clasificarse de manera general como generadores de señal, medidores de señal, acopladores y transductores. Veremos algunos de estos instrumentos. Primeramente, el acoplador direccional, que aunque no es un instrumento de medición como tal, se utiliza para poder monitorizar la señal que un transmisor está enviando a una antena, sin necesidad de interrumpir la conexión. También como un elemento fundamental para realizar medidas indirectas de grandes potencias. Mide tanto la potencia de RF que se refleja de la fuente a la carga. Permite medir potencia en un amplio rango de potencias y frecuencias y es la base del batímetro direccional. El batímetro es un instrumento direccional de medición de potencia incidente y reflejada y también tiene la capacidad de medir la razón de onda estacionaria en el rango de frecuencias de 2 MHz a 1000 MHz y de potencias desde 100 mW a 1 kW. Se utiliza en mediciones de líneas de transmisión. Consta de un sistema acoplador que toma una muestra de la onda que se propaga en un sentido u otro. Esos instrumentos pueden insertarse en la línea para monitorización continua de la salida de potencia del transmisor o la cantidad de señal reflejada por la antena. También existen batímetros digitales, pero el medidor se conecta inline, siendo capaz de testear la salida de potencia de un transmisor, así como el estado de la antena. Es capaz de medir señales moduladas con una amplia variedad de esquemas analógicos y digitales. La cobertura de frecuencias que presenta va desde los 88 MHz hasta 1 GHz. Los medidores de razón de onda estacionaria o medidores de potencia de agujas cruzadas son capaces de medir la razón de onda estacionaria. Proporciona un indicador al operador de la condición de su antena y cable de alimentación. Por lo general trabaja en rangos de frecuencia de 140 a 525 MHz. Es posible medir la razón de onda, la potencia relativa de salida del transmisor y la intensidad de campo. El medidor de potencia de agujas cruzadas es un instrumento que posee una doble escala a fin de medir la potencia incidente y la reflejada simultáneamente. El valor de razón estacionaria se determina de acuerdo
al punto de intersección de las dos agujas. Este instrumento está diseñado para su uso en estaciones base u operaciones móviles. También los medidores de potencia de lectura directa, que permiten hacer lecturas directas de potencia incidente, potencia reflejada y la razón de onda estacionaria. Algunos permiten hacer la medición simultánea sobre escalas especiales del medidor y otras hacen las mediciones en forma alternativa sobre la misma escala, haciendo una conmutación de la dirección de la sonda. Otro instrumento de medición es el analizador de redes. Un analizador de redes analiza las propiedades de transmisión y reflexión, conocidas como parámetros F o parámetros de dispersión. Son usados para frecuencias entre 9 kHz hasta 110 GHz. Tiene dos tipos: el SNA, analizador de redes escalar, que mide amplitud, y el VNA, analizadores de redes vectoriales, mide tanto amplitud como fase. Entre estos, el más común es el VNA, uno de los principales métodos de medida de RF y microondas. Se usan para revisar la representación de Carter-Smith. El analizador de señales vectoriales es un instrumento de medición de señales electrónicas, usualmente de RF, que reemplaza el analizador de espectro como un instrumento de medición para diseñadores, ideal para las medidas de señales rápidas de ancha banda o espectro extendido. Puede realizar lo que hace un analizador de espectro, además de la demodulación. Nos asegura una captura de todas las señales de interés del dispositivo bajo análisis. Los instrumentos vectoriales son más caros que los instrumentos escalares, pero los vectoriales proveen medición más rápida, además de análisis y generación de señales más complejas como ondas moduladas, capturan fase, amplitud y frecuencia, muestran simultáneamente información de frecuencia y tiempo necesario para el análisis de frecuencia-tiempo y mostrar espectrogramas en tercera dimensión. Estas características hacen al instrumento vectorial más poderoso y flexible que los instrumentos tradicionales que analizan una estrecha banda de espectro. Permite realizar barrido de frecuencias. Pueden realizar pruebas de estándares inalámbricos como LTA Pro y medidas digitales de predistorsión y pulso de radar. Los analizadores de señales de National Instruments tienen un rango de hasta 765 MHz de ancho de banda de RF instantáneo. Y el que más conocemos, el analizador de espectro. Los analizadores de espectro son los más utilizados para medir las características de la señal, como el nivel de la portadora, las bandas laterales, los armónicos, el ruido de fase y otras características en las señales. Se usan para analizar ondas eléctricas, acústicas u ópticas. Está ligado a la tan conocida transformada de Fourier, que permite la descomposición espectral de las componentes de la onda, y la transformada inversa obtiene la señal original. El analizador de espectro actualmente está siendo reemplazado por el analizador vectorial de señales. La importancia de conocer acerca de este tema es porque nos permite entender la base de las telecomunicaciones y darnos cuenta de que las ondas RF están presentes en todo el universo. Por esto, el área de telecomunicaciones está en constante crecimiento, ya que surgen nuevas tecnologías para explotar este recurso y debemos ser parte de esto. Y en resumen, las mediciones del espectro permiten tener conocimiento de las frecuencias que se están manipulando. Las ondas RF son indispensables para el desarrollo de las telecomunicaciones, que tienen un altísimo valor económico, político y estratégico en el país, además de que se aplican en muchas áreas dentro de la atmósfera hasta fuera de ella.